Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Hay un tema que la verdad a mí me gusta mucho y más porque ha sido muy constante en mi práctica clínica privada. Vamos a hablar de neumonía adquirida en la comunidad. Bueno, la neumonía es una infección aguda del parénquima pulmonar adquirida a una exposición de un microorganismo que se encuentra en la comunidad. Recordemos que también existe una neumonía asociada a cuidados de la ventilación mecánica. De ahorita nada más vamos a hablar sobre neumonía que se adquiere con organismos que están en la comunidad. Dentro de la epidemiología, para la importancia de las neumonías, la morbimortalidad en México en el 2022 en los niños menores de 1 año fue la sexta causa de morbilidad en México. De los 1 a los 4 años, la 10ª causa. Y así como van creciendo los niños, va disminuyendo la frecuencia. De 5 a 9 años, la número 17, y de 10 a 14 ya no aparece dentro de las primeras 20 causas. Dentro de la mortalidad, es la principal causa individual de mortalidad infantil en el mundo. O sea, sin otra cosa de base, es la primera causa de muerte en los niños. Y el 14% de todas las defunciones en niños menores de 5 años se deben a esto. Tenemos ciertos factores de riesgo que nos predisponen a que el niño presente una neumonía. Entre ellas es que no hay lactancia materna, que no existe lactancia materna. La otra es desnutrición, exposición a humo de cigarro o cualquier otro humo dentro de casa. Aquí todavía se da mucho lo que es el cocinar con leña, y esto también provoca un factor predisponente para presentar neumonías. El bajo peso al nacer, y algo muy, muy importante que aquí cada vez lo vemos más es en el hacinamiento, y el hacinamiento más claro de los niños es las guarderías. En un espacio pequeño hay más de 10 niños, entre los cuales uno está tosiendo, otro está estornudando, y esto se va contagiando. Y la falta de no vacunación. Aquí en Cancún también es muy frecuente que tengamos pacientes o niños que los padres no los quieren vacunar. Entonces, esto provoca que sean más susceptibles a ciertos microorganismos. Dentro de la etiología, para los niños menores de 5 años, la etiología más frecuentemente asociada son los virus. Entre ellos, el más frecuente asociado es el virus sincicial respiratorio. De la segunda causa sería el rinovirus. Y para mayores de 5 años, nuestro principal agente pudiéramos pensar en Mycoplasma pneumoniae en mayores de 5 años. En general, para todas las neumonías de niños, el agente etiológico más frecuente sería lo que es el Streptococcus pneumoniae y lo que es el neumococo. Entonces, la primera causa son virales, pero si nosotros pensamos en bacteria, la primera causa es Streptococcus pneumoniae. Y el Haemophilus influenza de tipo B es la segunda causa más común de la neumonía bacteriana. El virus sincicial respiratorio. Y en pacientes con infecciones por VIH, hay un microorganismo que tenemos que sospechar, que es el Pneumocystis jirovecii, como una causa importante. Recordar que el 8 al 40% de las neumonías son de etiología mixta. ¿Esto qué quiere decir? Que no nada más está un agente implicado, sino hay 2 o más agentes. Y aquí lo hemos visto mucho en los pacientes hospitalizados. Los virus son agentes etiológicos únicos solo en el 14 al 25% de los casos. Entonces también hay que considerar siempre que pudiera haber una bacteria ahí implicada. El 20 al 60% de los casos no se logra identificar el agente causal. Dentro de los síntomas, son los clásicos. Principalmente empiezan como una infección de vías aéreas superiores, lo que es tos, rinorrea. Se va avanzando y empiezan con dificultad respiratoria. En los niños es muy importante porque hay rechazo en la vía oral, o sea, los niños dejan de comer, y también se puede presentar el dolor abdominal. Esto es muy clásico en los niños, el dolor abdominal. Incluso han llegado a varios hospitales donde los ingresan por dolor abdominal por tipo apendicitis, los operan, le hacen apendicectomía, salen del quirófano y resultó que era una neumonía a lo mejor muy localizada en las bases e incluso con derrame pleural. Y en realidad nunca fue una apendicitis. Entonces, siempre cuando haya un dolor abdominal, yo les sugiero que la radiografía de tórax abarque un poquitito más del tórax para que se logren ver lo que son los bordes costodiafragmáticos. Y es así como nos damos cuenta en realidad qué es lo que está pasando. Los signos es la fiebre. A veces hay fiebres bajas, pero en la mayoría de las veces son fiebres altas que tienen mal control a pesar de los antipiréticos con horario. Y pues los datos de dificultad respiratoria, que los niños los vemos muy claros: quiros intercostales, aleteo nasal, quejido respiratorio. Puede haber disminución del murmullo vesicular dependiendo de dónde esté localizado. Matidez en la percusión dependiendo si también ya está consolidado. Estertores y en algunos casos sibilancias. Yo les pido siempre que
Cuando escuchen un tórax, lo escuchen de manera con una respiración normal y después que lo hagan con una respiración profunda, porque cuando varía mucho, digo, también en los adultos, pero más en los niños, cuando el niño inspira profundo es cuando escuchamos los estertores y las sibilancias. Puede no escucharse nada en la respiración normal, pero nosotros le decimos al niño, ya sé cuando se escucha todo, ¿sale? Entonces, más o menos los niños un poquito mayores de 2 años ya saben inspirar profundo, entonces pídanles por favor y ausculten todo el tórax, no nada más atrás, sino también adelante, porque también hay mucha diferencia posterior y anterior. También en todos los pacientes menores de 3 meses con fiebre persistente mayor a 38,5 y que tiene algún síntoma respiratorio por más de 3 días y que sigue la fiebre, hay que tomarle una radiografía de tórax de costumbre. Obviamente, si tiene nada más fiebre el niño, pues primero pensar en una infección de vías urinarias. Pero si tenemos un moquito atorado, una tosecita, fiebre, más de 3 días, tómele una radiografía, por favor. Y hay que considerar que el niño no es un adulto chiquito. Tenemos diferentes frecuencias respiratorias. Según la OMS, la taquipnea en menores de 2 meses va con respiraciones mayores a 60 por minuto. Acuérdense que un adulto no jamás va a llegar a 60 por minuto y considerarlo normal, ¿sale? Pero un niño sí, de los 2 a los 12 meses, o sea, en el primer año de vida, mi frecuencia respiratoria normal es menos de 50, ¿sale? Ya se considera taquipnea por arriba de esto. Y mayores de 2 meses o mayores de 1 año es más de 40. Nosotros ya estamos haciendo un diagnóstico de neumonía. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Determinar la severidad. No es lo mismo sin datos de dificultad respiratoria o con datos. Lo primero que tenemos que evaluar es la taquipnea. ¿Tiene o no taquipnea? Dificultad respiratoria, incluyendo aleteo, tiraje, quejido, cianosis, apnea intermitente, intolerancia o rechazo a la vía oral, ya sea que vomite o que no quiera comer. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a un estado de deshidratación. Bueno, ya en casos más graves, la sepsis, inestabilidad hemodinámica, incluso complicaciones como meningitis o trastorno del sensorio. Y los criterios que puedo medir, que son los laboratorios y gabinete, sería que hubiera una oxigenación menor al 92% en aire ambiente, una presión parcial de oxígeno menor de 50 o una presión parcial de CO2 mayor a 50, un Kirby menor a 150 y obviamente ya datos de respuesta inflamatoria sistémica, necesidad de ventilación mecánica, necesidad de vasopresores, que tengamos una diuresis menor a 1 mililitro por kilogramo por hora, que ya exista una insuficiencia renal aguda, una coagulopatía intravascular diseminal, o que haya alteraciones multilobar, o sea que no nada más afecte un lóbulo, sino afecte a varios. Duplicación del infiltrado. Hay neumonías que podemos manejar en casa. Se cita a las 48 horas, vemos si está mejorando, si no está mejorando. También se puede enviar con una radiografía nueva. Si hay una duplicación de los infiltrados después de 48 horas, de todas maneras se tiene que hospitalizar. Y obviamente ya si tenemos detectados neumonías por Staphylococcus aureus o Pseudomonas aeruginosa, esto todo determina severidad y son criterios para hospitalización. Y ahora determinar si hay una neumonía complicada. ¿Cuáles son las neumonías complicadas? Cuando afecta más de un lóbulo. Si afecta más de un lóbulo, va para hospitalización. Si tiene obviamente derrame pleural, va para hospitalización. No importa el tamaño que sea. Hay derrames pleurales muy pequeños que no son necesarios, hacer una toracocentesis, pero de todas maneras se tiene que quedar en la observación. Obviamente, si ya el líquido pleural tiene empiénada, pues sí tenemos que hospitalizarlo. Y en el caso de otras complicaciones, como es el neumatocele, pioneumotórax o necrosis pulmonar, pues también. Y estos son los criterios de Light para ver si estamos hablando de trasudados o exudados, que nosotros valoramos lo que es la relación de proteínas totales en relación pleura y suero, la DHL igual entre pleura y suero y el DH líquido para ver si es un trasudado o un exudado. Aparte de los criterios de hospitalización, como son los datos clínicos de severidad por la neumonía complicada, si el paciente, aunque esté estable, tiene menor a 6 meses, también se hospitaliza. Intolerancia a la administración por medicamentos por vía oral, también se hospitaliza. Y lo que les decía, falta de respuesta al tratamiento ambulatorio previo. Tenemos que esperar 48 horas para saber si está funcionando nuestro tratamiento o no. Si no es así, se ingresa. Obviamente, si ya son neumonías de repetición o recurrentes y una enfermedad subyacente, llámese oncológico, cardiológico, renal, todas las enfermedades que tenga subyacentes,
también se ingresa. Otro criterio para la hospitalización es un entorno social inadecuado. Si no estamos garantizando que el paciente en casa va a recibir el tratamiento porque son padres adolescentes, por falta de recursos económicos o simplemente por la escolaridad a veces, no estamos garantizando que el paciente va a llevar un tratamiento con horario y forma y que van a estar en reposo en casa, mejor se prefiere hospitalizar, ¿sale? Si nosotros no vemos ningún dato de alarma ni de criterio de severidad, podemos dejarlo en casa con tratamiento ambulatorio. Lo que le podemos pedir primero es la radiografía de tórax para valorarlo y, aunque no es necesario, se puede pedir una biometría hemática completa y una proteína C reactiva. Esto, si nosotros está el paciente estable o no tiene nada de dificultad respiratoria, ya estamos controlando la fiebre, realmente se deja a criterio tomar una biometría hemática. En teoría no se tendría que estar tomando, si estamos considerando que está bien para estar en casa. No se requiere ningún otro estudio ni investigación microbiológica, excepto bajo condiciones particulares. O sea, nada de que vamos a hacerle... O sea, si vamos a hacer, por ejemplo, un FilmArray respiratorio, es porque ya estamos hablando de que ya lo estamos hospitalizando, no para saber qué bicho es y va a estar en su casa. Si es con manejo hospitalario, pues obviamente tenemos que tomar una oximetría de pulso al ingreso y durante toda la hospitalización. Y ahora sí, los estudios de gabinete, porque ya estamos considerando que es una neumonía que se pueda complicar. Una biometría hemática, PCR y una BCG. Las guías todavía no está considerado como tomar procalcitonina de manera rutinaria, pero digo, si la tienen, lo podemos hacer. Hemocultivos no está tan indicado a menos que esté en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque salen positivos en menos del 5% de los casos. Aunque tengan la bacteria, no sale el hemocultivo. Electrolitos séricos sí, porque hay desequilibrio electrolítico por lo mismo. Química sanguínea para valorar cómo también están los riñones, valorar glucosa, creatinina y el BUN. La radiografía de tórax, tomarle PAI lateral cuando estamos considerando la neumonía. Y en caso de una neumonía complicada con derrame pleural, antes de una tomografía hay que solicitar un ultrasonido. ¿Por qué? Con el ultrasonido es menos radiación. En un niño se puede cuantificar el líquido y obviamente es menos invasivo. Acuérdense que una tomografía en niño significa es sedarlo y someterlo a un estudio que realmente no es tan necesario. Entonces, antes de considerar una TAC, un ultrasonido es mejor. Les voy a presentar unos casos de este año. De hecho, este tiene 2-3 semanas. Es masculino de 3 años. Inició desde hace un mes con un cuadro de tos, referido por otra pediatra. Llega a la consulta sin datos de dificultad respiratoria, pero con una tos de tipo bronquial, a la exploración física con estertores en ambos hemitórax y con un predominio de basal derecho. Se le toma la radiografía y aquí se logra ya apreciar lo que es el infiltrado alveolar. Se decide pues manejo ambulatorio con muy buena evolución, pasar a los 10 días y todo transcurrió bien. O sea, sí hay pacientes que pueden pasar toda la neumonía en su casa sin ningún problema. Este es un caso de un paciente femenino de 9 años que tenía, cuando me llegó a mí, 10 días de evolución, con tos, fiebre, 10 días de fiebre, que le estuvieron manejando con antivirales, después antibiótico, y como no resolvió su cuadro, el pediatra me lo manda, el último que la vio, porque fueron varios pediatras, el último que la vio me la manda con esta radiografía. Si se fijan, ya tenemos una neumonía basal. Decido dejarla en su casa. A las 48 horas me contacta la mamá para decirme que está desaturando y que continúa con fiebre. Entonces, lo que hacemos es hospitalizarla. A los 10 días, como ya había pasado todo el trayecto de que pudiera salir positivo algo, ya decido ya no tomarle ningún FilmArray ni nada, porque pues ya no me iba a salir como tan real. Entonces, lo único que hacemos es tomarle un ultrasonido, salía líquido libre, bueno, salía más bien derrame pleural mínimo, que no era funcionable. Entonces, nada más dejamos el antibiótico, ahorita que les voy a decir cuáles dejamos. El antibiótico para mejorar esto, ¿sale? Después de 5 días, la niña se fue de alta de su casa y todo está perfecto. Y este es un niño de 9 años, si se fijan, tiene la misma edad que el otro. Me llegaron con 15 días de diferencia. Este niño tiene su neumonía con su derrame pleural. Inmediatamente se ingresó. Como tenían 5 días de evolución, lo que se hace es tomarle un FilmArray, el cual salió positivo para rinovirus y micoplasma. Se deja manejo para micoplasma, mejora y se va en línea a su casa. Después, la mamá de la primera paciente me dice que es compañera de escuela de este segundo, con 15 días de diferencia. Entonces, muy probablemente la primera niña fue los mismos virus, bueno, los mismos microorganismos, tanto el micoplasma como el rinovirus, que provocaron esto. Y apenas ayer me acabo de enterar que hubo un tercer caso. El tercer caso fue el hermano de un hermano de compañero de ellos. O sea, el compañero de ellos, el tercer niño de 9 años, le llevó el bicho a su hermanito de 2 años, le hizo neumonía con derrame pleural máximo,
estuvo intubado, se voló a la Ciudad de México, le hicieron un drenaje, todo. El del niño salió solo rinovirus, pero pasó mucho tiempo en hospital. Entonces ya cuando llegó a la Ciudad de México, pues ya no se le aisló. Muy seguramente fue esto. Digo, fueron 3 casos. Por eso no hay que dejar que los niños vayan a la escuela enfermos. A lo mejor para un niño va a ser un moco atorado, pero para otros niños va a ser una neumonía, incluso derrame pleural, que ponen en riesgo su vida. El niño de ayer que me estaban contando, estuvo intubado prácticamente 3 semanas, entonces no está padre. Entonces, todos los niños que tengan cuadros respiratorios, insistan en la mamá que se queden en casa 3 días. Y lo que siempre les digo, los niños no son adultos chiquitos, por eso se tiene que valorar por un pediatra, no por adultos. Ya la neumonía con manejo hospitalario, si ya queremos unos estudios más específicos, existe algo que tiene pues relativamente poco tiempo, tendrá como unos 5 años que estamos usando, lo que es el primer respiratorio, que es una PCR de múltiples virus y bacterias. Dependiendo del hospital, son las bacterias y virus que miden. En el del hospital está bastante amplio, tanto para virus y bacterias. Digo, es un buen método porque a veces son las bacterias implicadas, entonces si para guiarnos en el tratamiento, yo les sugiero que lo hagan si tienen las posibilidades. En el derrame pleural, recuerden que no nada más es mandar a cultivo. Necesitamos varios tubos. Un tubo que es para el citoquímico. El citoquímico es para determinar lo de si es exudado o trasudado, que me va a medir la DHL y las proteínas. Es un tubo para hacer citoquímico. Otro tubo para hacer citológico. ¿Cómo mido el citológico? Para ver cuántas bacterias mide, cuántos leucocitos tiene mi líquido. Otro tubo para la tinción Gram, que con esta tinción Gram también me doy cuenta, pues relativamente en pocas horas, si estoy hablando de un Gram positivo, un Gram negativo, si es un coco, si es un bacilo, y esto es rapidísimo. Y el cuarto tubo, que es para cultivo. Entonces, no nada más saquen un tubo, saquen 4, por favor, y derívelos a donde debe de ser. Aunque el aislamiento solo se presenta del 30 al 35% de los casos. Si no se aísla nada en el cultivo, no significa que no tenga una bacteria. Simplemente, por regla, pues solo el aislamiento solo es del 30 al 35%. La neumonía con curso subagudo o sospecha de tuberculosis, en los niños, ahorita posterior a la pandemia, como estuvieron conviviendo mucho con sus padres, estuvimos mucho en hacinamiento, se aumentaron los casos de tuberculosis. Más lo he visto en adultos mayores, que son los abuelos, los cuidadores, y que se los transmiten a sus hijos. Puede haber cavernas, puede haber ciertos derrames pleurales. Cuando no hay respuesta al tratamiento, pues podemos sospechar una tuberculosis. Para esto se puede realizar algo que se llama prueba de tuberculina, que con las siglas es PPD, y un lavado gástrico para VAR, en todo caso que sea un pequeño. Si ya puede expectorar, pues puede ser un VAR en escuto. Otra de las cosas, para ya tuberculosis tenemos otros estudios ya más sofisticados, que puede ser la PCR de tuberculosis o también el TB Gold de TB, que también es muy buena opción. El cultivo de esputo o muestras orofaringias en un niño no me sirve. A comparación de un adulto, que las neumonías de los adultos piden cultivos de expectoración, bueno, de esputo más bien, sí nos sirven, pero los niños no. Acuérdense que los niños son muy malos expectorando, o sea, no hacen esta función. Y por eso no deberían de pedirse. Si no tenemos estos estudios para saber qué tipo de microorganismo es, o porque ya fueron bastantes días con respecto al inicio de los síntomas, podemos dar un tratamiento empírico antimicrobiano. Si estamos hablando para menores de 1 mes, un tratamiento ambulatorio evidentemente no se va a recomendar. Acuérdense de lo que les dije, que menores de 6 meses se interna. Y el tratamiento que nosotros elegimos por la etiología probable, que es el Streptococcus galactae y los bacilos entéricos gram negativos, como es el caso del E. coli, Klebsiella monocytogenes y la Clamidia trachomatis, o los virus respiratorios, dejamos ampicilina con un aminoglucósido, ya sea amicacina o gentamicina. Dependiendo de la escuela, los dos funcionan igual. Se dice que la gentamicina afecta más al riñón que la amicacina, entonces cualquiera de los dos, ampi y genta o amica. En los niños de 1 mes a 5 años, nosotros tenemos que considerar como primera causa lo que le decía, los virus, pero si estamos considerando en bacterias, es el neumococo, bordetella, streptococo piógenes, clamidia trachomatis o mycoplasma pneumoniae. Y el tratamiento de elección para una terapia ambulatoria es la amoxicilina, siempre y cuando no haya tenido tratamiento previo, ¿sale? Porque si ya tuvo tratamiento previo, pues sería inútil dejarle amoxicilina.
Y acuérdense que cuando estamos hablando de neumonías o cuando estamos hablando de otitis media, la dosis de la amoxicilina se duplica. En vez de 45 o 40-45, estamos hablando que se dejan de 80 a 90 miligramos por kilogramo por día. Y esa amoxicilina sola, no con ácido clavulánico. La amoxicilina a dosis alta nos da perfectamente buena cobertura para estreptococo neumonio. Y si ya decidimos hospitalizar por los criterios, si no ha recibido tratamiento previo y si tiene puestas todas sus vacunas, es ampicilina. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría no tienen el esquema de vacunación completo, y más ahorita que se fueron atrasando por la pandemia en la aplicación de las vacunas. Entonces ya tendríamos que escalar a una cefalosporina de tercera generación, siendo estos datos. Para mayores de 5 años, lo mismo, amoxicilina si decidimos dejarlo en ambulatorio siempre y cuando no haya tenido tratamiento previo, o si está hospitalizado, la penicilina G-sódica. Y lo mismo, solo si no tiene tratamiento previo y si tiene puestas todas las vacunas. Para una neumonía complicada, cuando es menores de un mes, pues ya los escalamos a una cefalosporina de tercera generación con ampicilina. En mayores de un mes y menores de 5 años, ya es cefotaxima y cobertura para Staphylococcus aureus, que es nuestra segunda causa que puede provocar las complicaciones como derrame pleural en el caso de dicloxacilina. Si yo les enseño este esquema a alguien que maneja neumonías de adultos, va a decir, ay, no me va a hacer nada, ¿no? Pero en los niños funciona bastante bien. La dicloxacilina tenemos unos cuantos años, como unos 6-7 años, que ya no hay IV de manera privada. Entonces, nuestra segunda opción es clindamicina, que también tenemos muy buena cobertura para Staphylococcus aureus. Para los niños mayores de 5 años, también nosotros estamos considerando incluso anaerobios en las neumonías complicadas y dejamos el mismo esquema. ¿Cuánto le vamos a dar este esquema? Para el manejo ambulatorio, de 7 a 10 días. Para la NAC no complicada, pero que está hospitalizada, de 7 a 10 días. Pero de acuerdo a evolución y a tolerancia, si ya tolera la vía oral y está con buena evolución, podemos cambiar de intravenoso a vía oral sin ningún problema. La NAC complicada pero sin empiema, de 10 a 14 días. Y la NAC complicada con empiema, de 14 a 21 días. Y otras imágenes de derrame pleural y otra de las complicaciones que es el absceso pulmonar. Si ven el absceso pulmonar, son paredes gruesas llenas de líquido, en este caso de pus, a comparación de lo que es el neumatocele. El neumatocele es una cavidad con paredes delgadas, menos de 1 centímetro, y es lo que le llaman bulas también. El neumatocele es más frecuentemente relacionada al Staphylococcus aureus, por eso si vemos neumatocele hay que tener cobertura para Staphylococcus aureus. Y como es complicada, va a 14 días el antibiótico. Si está muy cercano a lo que es las pleuras, hay que tener mucho cuidado para no hacer fisioterapia pulmonar por el riesgo de ruptura del neumatocele y provocar un neumotórax. Este niño es este mismo niño. Si se fijan, está muy cerca de la pleura, con alto riesgo a que haya ruptura del neumatocele. O en el caso de necrosis pulmonar. Este es el caso de un niño que estuvo hospitalizado en Amerimed hace unos 8 años. A pesar del buen tratamiento, seguía con fiebre, seguía la consolidación bien marcada. A pesar de todo el tratamiento, se decide hacer una toracoscopía, se ve que tiene ya una necrosis pulmonar y se quita el segmento del pulmón. Nuestra prevención primaria es lo más importante para todos. Algo que nos ha enseñado desde el primer día de la escuela de medicina y lo hemos venido reforzando con la pandemia es el lavado de manos. Acuérdense siempre el lavado de manos. Para los lactantes, alimentación al seno materno es lo más maravilloso del mundo. Ustedes saben que nos proporcionan muchas inmunoglobulinas, entonces esto nos favorece a que haya una inmunidad primaria. Evitar hacinamiento cuando se tengan infecciones respiratorias, que no vayan a la escuela, aunque sea un moco atorado, que no vayan por lo menos 3 días. Evitar exposición al humo del tabaco, esto puede ser que se vaya complicando, entonces nada de fumar, ningún tipo de cigarro, ni tabaco convencional, ni vapeo, ni otras cosas. Y como siempre, la vacunación antineumococo. Hasta el 2012, que fue la última actualización de nuestra norma oficial mexicana número 036, está indicada el neumococo, la vacunación antineumocóxica, 3 dosis, 2, 4 y 12 meses. Y esta, aún en la norma oficial mexicana, aparece como heptavalente, o sea, con 7 serotipos, lo cual desde el 2014 más o menos se empezó a poner la 13 valente. Entonces, pues tenemos mejor cobertura a partir de eso, pero la Organización Mundial de la Salud sugiere y la Asociación Americana de Pediatría sugiere
que sean 4 dosis de neumococo, 2, 4, 6 meses y 12 a 18 meses la cuarta. Entonces, si se fijan, pues en México sí nos faltaría una dosis, entonces si se puede conseguir de manera privada la dosis intermedia, que es la de los 6 meses, sería ideal, y eso siempre sugiéralo a los pacientes pediátricos. Estos son los serotipos. De igual manera, como les dije, la segunda bacteria implicada es el Haemophilus influenza del tipo B. Esta también hay una vacuna, afortunadamente, que está incluida en la hexavalente, que se pone 2, 4, 6 y 18 meses. Entonces, siempre sugieran su esquema de vacunación. Cada vez nos encontramos más pacientes que no se quieren vacunar. En este año, de estos casos de neumonías que se han tenido que hospitalizar, 2 de ellos no estaban vacunados. Y obviamente, ahorita que es temporada y que ya hay en el sector salud y de manera privada virus de influenza, no importa la edad, la primera dosis es a los 6 meses, la segunda dosis a los 7 meses, y de ahí va a ser de manera anual. De manera gratuita se consigue hasta los 5 años. Después de ahí ya el sector salud se olvida de los niños y hasta los adultos mayores, pero siempre sugieran lo que la quieran de manera privada. Y eso es todo. Muchísimas gracias por la invitación. Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.